De la tarde comenzamos ya el primer panel de este análisis del proceso electoral, preguntándonos en qué condiciones votamos este domingo con 16 candidatos a la presidencia de la República. Para profundizar este tema nos acompañan ahora en el estudio Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, también Rudy Hidalgo, directora ejecutiva de la Corporación Participación Ciudadana, y Esteban Ron, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UISEC. Bienvenidos a esta emisión especial de Coavisa Elecciones 2025. Empiezo con usted, Carlos. ¿En qué condiciones votamos los ecuatorianos? 13.7 millones de ecuatorianos con 16 candidatos en la papeleta. Bueno, gracias la invitación a Coavisa, a la ciudadanía. ¿En qué condiciones? Es una pregunta bien difícil, porque yo creo que el proceso electoral no ha tenido condiciones de equidad ni de igualdad en la participación política en todos los aspectos. Tenemos un régimen de partidos absolutamente disperso, con 16 candidatos. Terminamos polarizados con dos tendencias, el correísmo y el presidente Noboa. No ha habido los controles necesarios por parte de la autoridad electoral en lo que tiene que ver campañas, redes sociales, el uso de dinero en la política, el abuso de las redes sociales, esta guerra digital que está ensuciando realmente cualquier tipo de relación con niveles altísimos de agresividad. Yo he visto que se han cometido muchísimas infracciones electorales y eso no permite, confunde al ciudadano. Yo creo que la clase política no está entendiendo que debe hacer política de una forma mucho más tranquila, más ecuánime, con tesis, con teorías, y está yendo a niveles de agresividad muy altos. ¿Significa, Rude, entonces que hay una fragmentación en el país que se evidenció en esta papeleta con los 16 candidatos? ¿Sigue fragmentado el país? ¿Esto se mantiene desde el año 2023? Sin duda alguna. Y esta fragmentación tiene que ver con el estado de situación de la fragilidad de los movimientos y partidos políticos. 16 en esta ocasión, la vez pasada tuvimos muchos también, y el problema de esto realmente es que la dispersión más bien contribuye a la confusión de los ciudadanos y a la dificultad de los ciudadanos de entender, escuchar y recibir de forma adecuada las propuestas, los argumentos y las tesis con los cuales los candidatos y candidatas quieren llegar a Carondelet. Pero aparte de eso también yo he detectado, y nuestra organización ha detectado otro problema que es importante. Más de 2.000 candidatos para la Asamblea Nacional, tomando en cuenta que hoy tenemos 151 asambleístas que van a tener que posesionarse, y en ese marimagnum de 2.000 candidatos difícilmente la ciudadanía está en capacidad de informarse adecuadamente, y obviamente muchos de ellos habrán llegado hoy día a ejercer el derecho del sufragio desconociendo quiénes son y cuáles son sus tesis, lo cual habla también de la debilidad del sistema de partidos y además de la fragmentación que no ayuda absolutamente a nada y más bien erosiona poco a poco el ejercicio del sufragio y erosiona la democracia en sí, porque en realidad el tener tantos movimientos y partidos políticos, se hablan de más de 230 movimientos y partidos políticos actuando, activos, esto es más bien una forma o provoca a la ciudadanía tener desinformación y tampoco tener una claridad sobre los puntos de vista y sus ofertas claras. ¿Y eso pudo haber influido, Esteban, para que no se desarrolle adecuadamente la campaña en cuanto a las propuestas, en este caso de los 16 binomios presidenciales, y que prácticamente la campaña haya pasado desapercibida? Bueno, el tema de la campaña tenemos que analizarlo dentro de una frecuencia discursiva, narrativa e inclusive histórica, ¿no? Si nosotros utilizamos esas variables para tratar de encasillar y describir la campaña, en primer lugar tenemos que tener claramente caracterizado de que hay una migración de actores políticos. Es una nueva generación de actores políticos que ven a la política de manera diferente y por lo tanto enfocan su campaña de manera diferente. No es ajeno en este sentido, Juan Carlos, que también haya una migración hacia las redes sociales. El mundo virtual cada vez es mucho más complejo, cada vez es más diverso, cada vez es más infoxicado. Este término es que obviamente tenemos una saturación de información alrededor de las redes sociales y lamentablemente los mecanismos que tenemos para desagregar dicha información, recibirla o receptarla
hacer un proceso de introspección y que luego eso se traduzca en algo ideológico, proselitista o en su defecto un ánimus democrático es bastante complicado. Entonces el algoritmo, la inteligencia artificial están tomando facultades por sobre las personas. Yo siempre digo lo siguiente: cuando nosotros estamos dentro de un análisis político y se utiliza la inteligencia artificial o las redes sociales, generamos una dependencia, pero es una dependencia interfuncional con la red social. No es lo que buscamos, es lo que nos proyectan. Y en ese sentido yo creo que unos candidatos han tenido mejor desarrollo que otros, han segmentado los grupos a los que quieren llegar y además hay que considerar una cosa: dentro de esta segmentación, los grupos etarios que ahora son activamente políticos han cambiado. Generacionalmente la política se tiene que ver desde otro tipo de perspectivas. Pero también, Juan Carlos, hay que hacer alusión a lo que acertadamente Carlos decía, ¿no? Un descontrol en redes sociales, hay un descontrol en la campaña per se, los controles preventivos que debió implementar el Consejo Nacional Electoral no se los ejecutaron. También hay cierto desconocimiento del cómo llevar eso al Tribunal Contencioso Electoral y eso ha generado que esta campaña sea algo tan grande, tan infoxicada, perdóname nuevamente repetir esto, que ha pasado desapercibida. Creo que es un movimiento también difuso que no logra concretarse. Entonces, Carlos, ¿qué tipo de campaña hubo con los 16 candidatos y estos aspectos que menciona Esteban? A ver, yo lo que creo es que hubo una campaña de comunicación política digital intensa de 2 actores. El resto de actores pasaron desapercibidos la campaña digital. ¿Usted se refiere a Daniel Noboa y Luisa González? Me refiero a los dos exactamente que están compitiendo por los 2 primeros lugares. El resto de candidatos no tuvo nada. El tema de la promoción electoral que financia el Estado ya pasa a segundo plano. Acá estamos viendo en la dinámica, si bien es cierto, se financian espacios publicitarios en franjas, radio, prensa, televisión y vallas, el diseño de esa promoción está muy mal diseñada, porque debería haber una fórmula de asignación, debería haber asignación por sorteo de los espacios, en espacios AAA, BBB, debería haber un control y monitoreo de cuánto cuesta esta campaña de comunicación política digital para imputarle al gasto, porque si no hay un control, claro, puede haber organizaciones y chequeras que van a financiar por millones de dólares este tipo de campañas frente a otros candidatos que no tienen esa oportunidad. Ahora hay que distinguir también que el Consejo Nacional Electoral ha evadido su responsabilidad de control, a pesar de existir una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral. Exacto, que le dice ya controles redes. Pero el CNE no controla las redes. Lo que dijeron es: voy a hacer la próxima elección. Sobre la base de una sentencia de la Corte Constitucional, interpretada por parte del Pleno del Consejo Nacional Electoral. Así es, lo que dice Esteban es correcto. Entonces, eso me parece que no permiten las condiciones. Y a esto súmele que este es un proceso electoral al que vamos, porque no solo hay que hablar del presidente, sino también de los asambleístas, cuya legitimidad de origen está viciada. Todos los candidatos, el 100%, porque el 108 de la Constitución manda que existan primarias o procesos electorales internos. Nada de eso hubo. Nada de eso ha existido. No hay elecciones primarias donde los ciudadanos escojamos entre varias opciones de un partido político cuál es el candidato. Tampoco ha habido procesos electorales donde los afiliados han acudido a un proceso masivo a votar. Se inventaron los asambleístas las democracias representativas, elecciones. Eso es una farsa y es violatoria al artículo 108 de la Constitución. Y debe, Carlos, el Consejo Electoral acatar esa orden del contencioso electoral, justamente de cumplir con esta revisión, con este control de las redes sociales. En este caso, Ruth, que siempre dice el CNE, nosotros no podemos controlar las publicaciones que haga. Incluso el silencio electoral no se ha respetado. Hubo proselitismo también el viernes, este fin de semana, a varias publicaciones en las redes sociales. Nosotros como corporación hemos venido desarrollando una serie de monitoreos desde hace tiempo y obviamente en esta ocasión también. Y uno de los temas que Participación Ciudadana o de las ideas que Participación Ciudadana mantiene siempre es la necesidad de que en algún momento dado
tiene las redes sociales que controlarse, sobre todo en lo que tiene que ver en campaña anticipada y sobre todo silencio electoral, pero también en los recursos que es evidente que están usando los candidatos y candidatas para utilizar en redes sociales y que no se sabe de cuántos son, no se puede cuantificar. ¿Y cómo se podría hacer ese control? Entonces nosotros habíamos sugerido, no en esta ocasión, desde la ocasión pasada, desde la elección presidencial pasada, habíamos dicho que teníamos la sugerencia al Consejo Nacional Electoral que tal vez a través de sus oficinas regionales, provinciales, donde existe material que se puede utilizar, pero sobre todo talento humano, se pueden generar pequeños espacios de monitoreo para poder monitorear Facebook, para poder monitorear Instagram, TikTok y también X. Y yo le digo, ¿por qué esto? Porque nosotros somos una organización no gubernamental que hacemos eso y sabemos que realmente se puede hacer con pocos recursos y realmente el impacto que usted logra con ese monitoreo y con esa posibilidad de detectar, por ejemplo, campañas anticipadas en redes sociales, podría ser una buena oportunidad para que la autoridad electoral a futuro pueda empezar a controlar. ¿Por qué? Porque yo estoy de acuerdo con lo que dice Carlos. Hoy por hoy la campaña electoral está centrada exclusivamente en las redes sociales. Entonces hemos visto estos días de todas las tendencias asambleístas, de todas las tendencias, inclusive candidatos a la presidencia y vicepresidencia, que han utilizado las redes sociales mientras hemos estado en silencio electoral. Es decir, no ha existido silencio electoral efectivamente. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros, la juventud especialmente, está en redes sociales. Si eso no se controla, va a ser complicado a futuro. Y con 16 candidatos, Esteban, o algo iba a decir sobre lo que acaba de mencionar. Sí, lo que pasa es que nosotros a veces en el Ecuador nos quedamos con el hace tiempo propuse o continuamos proponiendo cosas y no somos escuchados, ¿sí? No somos escuchados porque los mecanismos, en este caso de advertencia de redes sociales de utilización, existen. Y en el derecho comparador en la región latinoamericana existen. Existe en Brasil, han existido otros ejemplos en Europa, como por ejemplo en Noruega, y yo sé que las sociedades son distintas, Juan Carlos, pero podemos utilizar las técnicas de derecho comparado bajo esquemas de acoplamiento a nuestra legislación. Las buenas prácticas electorales, Carlos las debe conocer como expresidente, Ru de la misma manera. Todos estamos en esta construcción porque hay mecanismos. Uno de ellos, Carlos, es clarísimo, el tema de la oficialidad. ¿Cómo no puede el Consejo Nacional Electoral decirles a los candidatos y a las organizaciones políticas, por favor, oficialice cuáles son las redes sociales de sus candidatos? Y sobre la base de eso, existe ya una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral que permite que las infracciones sean evaluadas en las redes sociales. Entonces también es un tema de voluntad política al interior. Exactamente, ¿sí? Eso le iba a preguntar. Y paliativos políticos. Faltaría entonces la voluntad, en este caso del Consejo Electoral, para realizar un adecuado, un exhaustivo control de las redes sociales, específicamente para el proselitismo, las actividades proselitistas de los actores políticos, en este caso de los 16 candidatos a la presidencia, aunque ya pasó la campaña. Ahí hay un problema, y el grave problema es la responsabilidad de los actores políticos. A mí me parece que los actores políticos en el Ecuador no tienen nada de responsabilidad frente a ello y lo que hacen es evadir. O están mal acostumbrados a que los controlen siempre. No, y buscar mecanismos de evasión. Entonces, oye, esta campaña, por ejemplo, que estamos viendo en redes, en plataformas digitales, en YouTube, que vimos en Navidad, ¿no es cierto? ¿Quién está contratando? Capaz que están contratando afuera y es prohibido con la ley. La trazabilidad. ¿No es cierto? Entonces, ahora hay empresas en el mundo especializadas en este tema que obviamente miden, saben quién contrata, que tienen interrelación con las grandes empresas de redes sociales, ¿no es cierto?, con las plataformas informáticas y que podrían dar una orientación perfecta a un órgano electoral. Pero aquí, si no se cambia con profundidad la legislación, se regula adecuadamente, porque el político es irresponsable, evade, echa la ley, echa la trampa. Aquí las elecciones en el Ecuador son elecciones donde buscamos el menor resquicio para ver cómo gano las elecciones, cómo hago una trampa, cómo me beneficio, y eso estamos viendo hoy en esta guerra de suciedad digital en materia política. En ese sentido, yo escuchándole un poco a Carlos, escuchándole por supuesto a Esteban y viendo lo que ha sucedido en este proceso electoral y en el anterior y en los anteriores también que hemos estado nosotros monitoreando, yo creo que es importante pensar y decir que todo esto que estamos viendo también es porque la ley electoral desafortunadamente es muy laxa.
Yo soy de la línea, y creo que ahí vamos a disentir quizá con Esteban, pero yo sí soy de la línea de que necesitamos un sistema electoral, un sistema de partidos más riguroso. Mientras sigamos teniendo esta facilidad de seguir fundando partidos, movimientos en las parroquias, en las provincias, en la capital, así a diestra y siniestra, y no existe un control de quiénes son los que firman, que no existan umbrales, que no existan tampoco padrones electorales que sean cruzados con el Consejo Nacional Electoral, mientras los temas de participación no se establezcan realmente si son nacionales y cuáles son los provinciales, esto va a seguir pasando, porque obviamente, ¿qué pasa? Se ha normalizado lo que decía Carlos, es decir, no hay ahora un sistema efectivo de democracia, hechos de, ¿cómo es? De esta actividad de democracia previa, antes de la elección interna, de democracia interna, gracias. No hay una democracia interna efectiva. Entonces, partiendo de eso, que es lo básico en un partido estructurado, la democracia interna es ley, es mandatoria. Si no hay eso, entonces vamos a seguir en este mare magnum de proliferación de candidaturas. Entonces, creo yo que necesitamos un sistema de partidos más riguroso. Desde ahí comienzan los problemas, dice Ruth Hidalgo. Esteban también tiene algunos cuestionamientos, pero eso ya lo vamos a solventar en los próximos minutos. Son las 6 de la tarde con 16 minutos. Vamos a una nueva pausa en esta transmisión especial de Ecuavisa, el canal de las elecciones en estos comicios del 9 de febrero de 2025. Ya volvemos con esta mesa de debate para seguir justamente analizando este tema de los 16 candidatos y el comportamiento en las redes sociales en este último mes de campaña electoral. Sigan en nuestra sintonía. Son las 6 de la tarde con 22 minutos. Gracias amigos siempre por esa sintonía en esta transmisión especial de Ecuavisa por las elecciones de este 9 de febrero de 2025. Continuamos en esta mesa de análisis sobre cómo votamos los 13.7 millones de ecuatorianos y 16 partidos políticos en la papeleta de los binomios presidenciales. 16 candidatos a la presidencia de la República. Esteban, nos decía que un poco cuestionando lo que mencionaba Ruth y Carlos acerca de que se necesita esta ley, esta reforma, que se cumpla por parte de los partidos políticos y los candidatos lo que dice la ley, pero ¿se necesitaría de algo más en cuanto al control en las redes sociales? Sí, definitivamente, y no solo en las redes sociales. Imposible no estar de acuerdo con que el sistema de partidos políticos tiene que ser más fuerte, ¿no? Tiene que ser poco tolerante de las inconsistencias del mismo y además tiene que ser infraccionario, es decir, hay que empezar con esta cultura de realizar los llamados de atención a las organizaciones sociales. Pero con lo que sí iba a disentir es que siempre se dice es la ley, es la ley, es la ley, ¿no es cierto? Entonces siempre le echamos la culpa a la anomia, la antinomia que tenemos en los distintos cuerpos legales de nuestro país. Pero definitivamente es un cambio de cultura, Juan Carlos. ¿Sí? ¿En qué sentido? Es un cambio de cultura democrática en el Ecuador. Sí, obviamente los instrumentos son la ley, ¿no? Y a través de esto podemos lograr algunos cambios. Pero el cambio de cultura, cuando tú tienes instituciones jurídicas o instituciones político-jurídicas fallidas, es decir, ya no te producen los efectos para los que fueron creados, como en este caso el sistema de organizaciones políticas, tú lo tienes que reconfigurar, pero además lo tienes que monitorear. Y tienes que además, como te decía, ser sancionatorio de sus inconsistencias. Y eso va a obligar a una profesionalización de la política de una sociedad tan líquida como la que vivimos. ¿Y cuál es el sistema, cuál es el mecanismo adecuado para lograr realmente esa reducción de un montón de partidos y organizaciones políticas que se reflejan en la papeleta? Lo que nosotros tenemos en el Ecuador es que las organizaciones políticas son los mecanismos para llegar a los órganos de representación popular sobre la base de candidaturas obligatorias. En el Ecuador se eliminaron las candidaturas independientes ya hace décadas. Y en ese sentido se entendía que los movimientos, con la diferenciación entre partidos y movimientos, iban a ser estas organizaciones que les iban a dar cercanías a ti, a mí, a Ruda, a Carlos, etcétera, ¿no es cierto? Pero no sucedió esto porque desvirtuó en el camino. Además que los movimientos adquieren los mismos derechos que los partidos políticos después de 2 elecciones cuando tienen algunos umbrales. Los umbrales que tienen que cumplir, en este caso los partidos y movimientos políticos, son bastante bajos. Y además, ¿cuál es el tema? Tenemos una desconfiguración de estos umbrales en las alianzas
con la estimulación de las alianzas, porque no es posible que organizaciones políticas coaligadas no se distribuyan el coeficiente votacional, ¿sí? Sino que, digamos, somos 4 organizaciones políticas, tenemos el 4% de votación con las justas, cumplimos el umbral, pero ese umbral no se distribuye entre los 4, sino que se representa para los 4. Entonces, esa es una de las fallas. Hay que subir los umbrales, ¿sí? Y la otra, con esto cierro, Juan Carlos, es el tema de... Voy a hacer aquí una especie de ejemplo con el fútbol, ¿sí? Un tema de tarjetas, que son la acumulación de las infracciones para las organizaciones políticas. Organización política, en cualquiera de sus niveles, nacionales o subnacionales, que cometa infracciones, una tarjeta. Y si sigue cometiendo hasta 2 o 3, la organización política puede ser, en este caso, cancelada del registro a través de un proceso contencioso electoral. ¿Y cómo reducir entonces, Rudy, esa masa de partidos políticos? Lo que dice Esteban, ¿realmente se lo puede lograr? Porque de este tema lo venimos hablando hace años, pero parecería que siguen aumentando las organizaciones, los partidos y en este caso los movimientos también políticos. Sí, ciertamente nosotros, como le mencionaba, habíamos venido trabajando hace más de 2 años, ya van a ser 3 años casi, en una propuesta de reforma al régimen de partidos. Y yo le voy a poner 2 ejemplos así rápidos porque obviamente por tiempo no le puedo explicar la reforma completa, pero sí voy a poner un ejemplo que es clásico y que quizá los ciudadanos me van a entender perfectamente. Usted cuando genera o funda un nuevo partido o movimiento político, usted recoge firmas, ¿verdad? Pero no existe hoy por hoy un padrón electoral cruzado, es decir, usted simplemente recoge firmas, cumple el número de firmas y ya tiene un movimiento o partido político. Nosotros estamos proponiendo que debería haber un padrón electoral que debería reposar en el CNE, que tiene que ser cruzado con el número de firmas que presenten los partidos o que hayan presentado los partidos y movimientos para su nacimiento. A ustedes, los ciudadanos que me están escuchando o viendo, ustedes seguramente habrán pasado la mala experiencia de que muchas veces ingresan su número de cédula en el Consejo Nacional Electoral y están afiliados a partidos políticos que nunca se imaginaron que podrían haber estado. El momento que existiera un padrón electoral formal en el Consejo Nacional Electoral, simplemente la persona que firmó para que salga un partido o movimiento político no podrá volver a firmar para otro partido político. Si se hiciera ese cruce de información, yo le aseguro, Juan Carlos, que solo allí se bajaría inmediatamente el catastro de los movimientos políticos. Y otro ejemplo clarísimo. Ustedes habrán visto, yo en estas campañas políticas he escuchado horrores por parte de quienes van a la Asamblea Nacional e inclusive he escuchado un candidato ofrecer canchas, ofrecer pavimentar calles, o sea, cosas que realmente le corresponderían a un concejal, que le corresponderían a un gobierno local. Los partidos y movimientos, los partidos políticos de corte nacional deberían tener capacidad de presentar tanto candidatos a presidente, vicepresidente y asambleístas nacionales, y los partidos chicos, parroquiales, movimientos que están en provincia deberían ir justamente a promover candidatos únicamente para asambleístas provinciales. ¿Por qué esto? Porque obviamente la dinámica de uno y otro es totalmente diferente. Eso por ponerle un ejemplo pequeño. Claro. Tenemos muchos artículos más y otra propuesta más amplia, pero yo creo que la rigurosidad, y en eso estoy con Esteban y estoy también con Carlos, que necesitamos un partido más riguroso. Hablaba Esteban de la sociedad líquida. La sociedad líquida justamente ¿qué propone? Propone esta situación de una laxitud. Entonces, ante esta laxitud, ¿qué debemos promover? Más rigurosidad. Carlos, ¿y por qué pasaron desapercibidos los otros 14 candidatos? ¿Problemas de publicidad, de mercadeo? Porque pues se resaltaron durante la campaña los candidatos Luisa González y Daniel Noboa. ¿Qué pasó con los otros 14? A ver, yo voy un poco más radical en el último comentario de Esteban y de Ruth. Yo creo que en el Ecuador se requiere una nueva ley de partidos. Borra y va de nuevo. Nos vendieron con el discurso de la partidocracia, este mamotreto que está vigente desde el 2008 hasta la actualidad, que lo único que ha hecho es fragmentar, dispersar, mala calidad de la representación, movieron los requisitos para ser candidatos como les dio la gana, cuando los requisitos de admisibilidad para ser candidatos deben ser más rigurosos, especialmente los de probidad y los que tienen que ver con la ética pública, lo que tiene que ver con la democratización, con la formación de los partidos. No puede ser recolección de firmas. Esta recolección de firmas
ha sido un engaño permanente durante todos estos 2 décadas y media que está funcionando, que compran y venden firmas, después compran y venden candidaturas, compran y alquilan partidos, se dedican a ofrecer a los partidos candidaturas. Es decir, un tema de esta naturaleza no puede seguir subsistiendo en el Ecuador. Carlos, y entonces, estos 16, y voy a tu pregunta, estos pobres 16, unos ilustres que... Porque les terminó perjudicando a los otros 14, todo esto que usted menciona. Además, también para presentarse a elecciones, un partido es un intermediario entre los grupos de la sociedad, ciudadanos y el poder. Hay unos que no representan a nadie, que se metieron por membrete y que son partidos constituidos y que andan buscando de organización en organización quién les respalda. Y a esto hay que sumarlo las estrategias políticas que hay atrás, externas. Es decir, yo como le meto a un partido prestigioso un candidato para que no haga nada y justamente dispersar la votación. Sin contar que ahora los grupos de delincuencia organizada y la narcopolítica está ingresando ya en los partidos, especialmente en las democracias locales. Necesitan representación en la asamblea y ellos son los que financian por atrás las campañas. Entonces, si no hay un sistema que controle todo el espectro en forma íntegra, ¿cómo es un proceso electoral? Y aquí yo voy a complementar este disenso que dice Esteban. Yo entiendo a la academia, entiendo a los juristas, pero quienes hemos administrado elecciones sabemos que hay un montón de cosas que no están en la norma. Entonces, partiendo de lo que dice Carlos, Esteban, ¿para qué sirve el CNE si prácticamente no está controlando nada? Mira, el tema es sencillo y yo en ese sentido digo que el primer escrutinio de los candidatos, Juan Carlos, tiene que darse en las organizaciones políticas. ¿Sí? Portales digitales nos dijeron que más de 230 candidatos tienen problemas en general hacia la administración pública y administración de justicia, ¿no es cierto? Es una cifra alarmante en ese sentido. Pero ¿quién tiene que escrutar eso? Las organizaciones políticas. Romper, Carlos, con el sistema meritocrático, o mejor dicho, con el sistema abierto de poner méritos para ser candidato, te vas a ir en contra de una Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, medio complicado por ahí. Pero a lo que voy es que nosotros y las organizaciones políticas, como tú bien lo dices, son las que tienen que solventar ese tipo de cosas. Y la organización política dice, si yo quiero estadistas, pero antes la legislación tenía reglas para eliminar en casos de parentesco de segundo de afinidad y cuarto de afinidad. Sí. Cuando eran electo 2, por ejemplo, en los municipales, había el sorteo o a veces el que más votos tenía y no se permitía ese tipo de representación. Hoy tienes cónyuges, el alcalde le pone a su mujer, a sus hijos. No es eso, no está bien. ¿Y ahí hasta qué punto entonces puede intervenir el Consejo Nacional Electoral con todas estas irregularidades que estamos hablando aquí? Lo que pasa es que para el Consejo Nacional Electoral también es difícil. ¿Cómo va, por ejemplo, a controlar el tema de la democracia interna con 230 partidos que existen o con tanta cantidad de partidos que están promoviendo candidaturas? Es complicado. Con un proceso electoral, solo proceso electoral donde se elijan todos a nivel nacional. Sin embargo, yo quería un poco discutir a lo que decía Esteban hace un momento. Y es claro, Esteban dice, esto corresponde a los partidos políticos, pero yo les hago la pregunta, ¿cuáles partidos políticos? Es decir, en este momento tenemos justamente falencia de partidos políticos con estructura. En las próximas semanas, Participación Ciudadana va a dar a conocer a la opinión pública un estudio que estamos nosotros desarrollando y terminando, en donde hemos logrado ubicar georreferencialmente dónde están y quiénes son los partidos, los 230 partidos políticos, y la sorpresa que nos van a dar, que les vamos a dar, va a ser un elemento importantísimo para ratificar la necesidad de un nuevo sistema de partidos. Tenemos partidos que no tienen ni oficina, peor página web, peor van a tener estructuras. Entonces, el pensar que de una estructura va a salir una determinación de un producto candidaticio efectivo, eso no va a ocurrir, eso no va a pasar. Esos partidos tienen que limitarse, partidos tienen que acabarse y tiene que empezar una nueva era de una política seria con una actoría profesional y una actoría responsable. Ruth, entonces, ¿quién controla todos esos partidos que usted menciona que no tienen ni página web o no se conoce quiénes los fundaron o ni siquiera tienen oficinas?
¿Quién controla eso? ¿Qué institución controla eso? Debería ser el Consejo Electoral. Debería ser, pero desafortunadamente la información que se tiene es que hay tantos partidos. Yo creo que es difícil realmente desde el punto de vista, y en eso sí... O sea, primero hay que depurar. Claro, los hay que partidos. depurar y después hacer un seguimiento. Pero ¿a qué voy? Lo de fondo es que no tenemos este proceso largo, laxo, este sistema laxo ha producido esto que le acabo de mencionar. Partidos de papel, partidos taxi, sin estructura. Entonces, obviamente no podemos pedir nada más del producto candidaticio, sino la mediocridad de la cual hemos estado nosotros acostumbrados a ver últimamente. Carlos, las conclusiones sobre este debate que hemos analizado hoy, estos 16 candidatos a la presidencia de la República y esta falta de control por parte del Consejo Electoral en varios aspectos de los que hemos conversado esta tarde. Yo creo que la academia, la sociedad civil, organizaciones especializadas vinculadas a democracia y ciudadanos, los gremios, deben trabajar en una propuesta que nazca de la ciudadanía. Porque la clase política no lo va a hacer, no va a cambiar. Ellos responden a las élites, cumplen órdenes. Y realmente se requiere una reingeniería política electoral para cambiar todo el sistema de partidos y cambiar muchas cosas del código de la democracia. Si no nos unimos, si no debatimos con amplitud estos temas desde la ciudadanía, va a ser imposible. Esteban, brevemente. Claro, mira, los sistemas electorales, y yo soy hacia la tendencia de que deben de ser todavía laxos, ¿sí? Deben dejar de ser ortodoxos en ese sentido y se tienen que tecnificar, ¿sí? Los sistemas electorales en general y en el mundo, solo en casos de democracias latinoamericanas inestables, vienen a tener estas falencias como la que nosotros vemos. Y es justamente porque hay una mano dura, en este caso desde la administración pública. Sin embargo, yo creo que también la reacción social en este caso debe también generar una discusión. O sea, como ciudadanos, y ahí sí te digo, a la tela social más sensible, debemos requerir mucho más de las organizaciones políticas. Y no te digo, votemos por el nulo ni nada por el estilo, ¿no? Sino interesarnos en la cosa pública, y si vemos que, por ejemplo, hasta el día de hoy nos están poniendo una cadena perpetua como una oferta de campaña que es contraria hacia todo el sistema jurídico, criticarlo y castigarlo en las urnas. Ok, han sido los argumentos y las opiniones de los expertos que nos han acompañado en esta mesa de análisis. Les agradecemos a Rudy Hidalgo, Esteban Ron y también a Carlos Aguinaga por estar aquí en Ecuavisa, el canal de las elecciones, en esta transmisión especial.